Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te saludo en un nuevo capítulo de Espectro Podcast, tu dosis semanal de historias de terror. Ya estamos a 30 de octubre, después de todo un año esperando estas fechas de Día de Muertos y algunas personas Halloween. Estoy muy contento de estarte recibiendo en este capítulo hoy 30 de octubre. Pues déjame decirte que estoy preparando algo para estos próximos días. No sé bien si se alcanza a subir en las fechas en las que se tiene que subir, pero de cualquier manera en la pestaña de comunidad, aquí mismo en el canal de YouTube de Espectro Podcast, te voy a estar avisando cómo va este capítulo especial. Déjame en los comentarios tú qué prefieres, el Halloween o el Día de Muertos. También dime si pones ofrenda, y si sí pones ofrenda, dime si ya la tienes lista. Bueno, lo que sí ya tenemos listas son las historias de terror que tenemos preparadas para ti esta semana. Déjame decirte que estas particularmente son para estar atentas a nuestro entorno y además estar acompañados de un café calientito. Bueno, vamos con la primera historia del capítulo del día de hoy. Mi tía Mónica, una mujer que siempre ha sido honesta y muy centrada, me compartió un relato inquietante que vivió cuando tenía apenas 20 años de edad. La conozco bien y sé que nunca exageraría o mentiría sobre algo tan serio. Aquella experiencia la marcó profundamente y hasta el día de hoy recuerda cada detalle. Una noche de febrero, al borde de la madrugada, mi tía se despertó con sed y bajó al primer piso de su casa para buscar un vaso de agua en la cocina. La casa estaba en completo silencio, salvo por el crujido ocasional de las paredes, propio de una noche fría. Mientras bebía, escuchó un sonido proveniente del living. Se quedó en silencio, expectante, y entonces percibió claramente lo que parecían ser pasos pesados que hacían vibrar el suelo. Curiosa y a la vez nerviosa, se dirigió al living, con pasos lentos y cautelosos. Allí, en la penumbra, sus ojos se posaron en un viejo sillón de descanso, una pieza que siempre había estado ahí desde que recordaba. De pronto, el sillón comenzó a balancearse, muy despacio, como si alguien invisible estuviera disfrutando de su comodidad. La atmósfera se volvió densa, y un escalofrío recorrió su espalda cuando en ese balanceo suave vio la silueta de un anciano sentado en el sillón. Su apariencia era desaliñada y enferma, como un rostro que reflejaba un sufrimiento profundo y una tristeza muy fuerte. Mónica se quedó inmóvil, paralizada por el miedo. No podía apartar la vista de aquella figura. Sin embargo, en un parpadeo el anciano desapareció y el sillón volvió a su quietud habitual. Ella permaneció un largo rato en el living, tratando de entender lo que había visto, sintiendo que tal vez su mente le había jugado una pesada broma. No obstante, los detalles eran tan claros que no podía atribuirlo a una simple ilusión. Una semana después, mientras estaba en una habitación estudiando, volvió a experimentar algo inexplicable. La puerta de su cuarto estaba entreabierta y desde su escritorio escuchó un ruido extraño, como el arrastrar de unos pies cansados y pesados. Al voltear hacia la puerta, vio con el corazón en la garganta la figura del mismo anciano pasando lentamente por el pasillo, como si recorriera la casa en un ritual constante. Mónica se quedó petrificada, sus ojos llenos de lágrimas. Apenas tuvo fuerzas para levantarse y correr hacia la habitación de sus padres, temblando mientras les contaba lo sucedido. La experiencia fue tan perturbadora que, sin pensarlo dos veces, decidió deshacerse de ese sillón. Lo llevó a un terreno baldío y, con un impulso de valentía y determinación, lo quemó, viendo cómo las llamas consumían cada centímetro de aquella pieza cargada de un oscuro misterio. Desde entonces la casa volvió a la tranquilidad, aunque en algunas ocasiones, confiesa, podía escuchar ruidos, pero
estos nunca volvieron a ser tan intensos o inquietantes como lo eran con el sillón adentro de la casa. La historia de mi tía Mónica deja muchas preguntas sin respuesta, pero lo que es claro es que su experiencia sigue marcando su vida, recordándole que algunas cosas simplemente no pueden ser explicadas. Esta historia fue enviada de manera anónima. Es un poco lo que te comentaba en el capítulo que grabé con mi compañero Brody Mondragón, de estas cosas tan sutiles que, a pesar de ser de la misma manera sutiles, repitiendo la palabra, son inexplicables. Cosas que vemos en nuestro día a día, cosas que creemos que no vemos, pero estamos seguros que sí las vimos. Bueno, quiero que te quedes con esta idea de ver, de escuchar cosas para la siguiente historia. Hola, mi nombre es Ramón y quiero compartirles mi historia. Actualmente tengo 34 años. Esto me pasó ya hace 10 o 12 años, no recuerdo bien. En aquel entonces todavía vivía en casa de mis padres, y mi padre era una persona de esas que guarda absolutamente todo. Tan así que tenía objetos que conservaba desde su infancia, a sus, en ese entonces, casi 60 años. Recuerdo bien que esto pasó cuando mis padres cumplieron 15 años de casados, pues realizaron un viaje al sur del país y yo me quedé solo en la casa. Y debo de decir que no es que yo sintiera alguna vibra extraña ni nada por el estilo en el hogar, pues hasta eso es uno de los lugares en donde puedo encontrar tranquilidad. No obstante, había algunas cosas de mi papá que sí me hacían sentir medio raro, pues entre tanta caja habían muñecos, decoraciones e incluso algunos libros ya bien viejos. Uno de esos objetos y el protagonista de esto que pasó es un viejo radio, uno de pilas. Él siempre insistió en que los aparatos de antes sí estaban bien hechos, que porque no se descomponían. El chiste es que en esa ocasión yo me quedé solo. La casa no es tan grande, de hecho mi habitación de aquel entonces estaba justo enfrente a la de mis padres, y junto a mi habitación estaba la bodega, donde guardaban todas esas cosas viejas. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Había terminado una tarea de la escuela y estaba lavándome los dientes en el baño de mi cuarto, cuando se empezó a escuchar una voz, a la que yo no le entendía nada, pero se escuchaba muy cerca. Yo me quedé totalmente quieto, pues como te digo, estaba solo en esa casa. A la par escuché interferencias. En ese momento supe que se trataba de algún televisor o algo parecido. Pero lo curioso aquí es que yo recién había apagado el televisor de la parte de abajo. No había nada encendido. De nueva cuenta, escuché una interferencia con voces, pero me percaté que era al interior del cuarto bodega. Abrí la puerta de dicha habitación lentamente y logré escuchar una interferencia. Solo tuve que levantar una toalla para darme cuenta de que lo que estaba sonando era la antigua radio de mi padre. Lo que me dio miedo fue que, al verla, pude observar que esta no tenía baterías. Cabe recalcar que tampoco tenía enchufe para estar conectada. Objetos que se mueven solos, objetos que producen un sonido sin que lo provoquemos nosotros, por así decirlo. Como el caso que te platicaba hace un par de meses con una muñeca que me parece que también era de baterías. Y esa muñeca en la madrugada habló sin que alguien le pusiera las pilas que necesitaba. Wow. Bueno, ¿qué me dices si me dejas tu opinión? ¿Me dejas cuál es tu historia favorita en los comentarios? Recuerda que puedes enviar tu historia a través de espectropodcast@gmail.com. Espectro con K. Te dejo mis redes en la descripción si es que estás escuchándome en YouTube. Si no, te dejo también un Linktree en la plataforma en la que estés escuchando este episodio para que puedas contactarme si así lo deseas.
Bueno, vamos con la siguiente historia que tengo para ti y es el cierre de este capítulo que dice más o menos así. Me presento, soy Rulo Román y esta historia la viví en carne propia. Les contaré que desde niño siempre fui muy inquieto y de una curiosidad muy poco común. También quería ser independiente. Me fue muy difícil conseguir esa independencia, pero al final lo logré. Mi primera experiencia como persona independiente la conseguí cuando, a los 17 años, logré que me dejaran visitar a mis abuelos en el estado de Guerrero. Yo solo. Lo recuerdo bien, pues fue el 31 de octubre, en la víspera del Día de los Muertos. Esto fue en el año de 1987. Ese día fue muy fuera de lo común, pues para llegar al pueblo donde vivían, tenían que tomar el camión en la terminal Tapo a Iguala y de ahí tomar otro camión al pueblo de Cocula. Como les comenté con anterioridad, fue muy fuera de lo común, pues el primer camión en un viaje que normalmente hace 3 horas hizo 5. Y el segundo camión, que debía tomar de Iguala a Cocula, su última corrida era a las 10 de la noche. Estaba condenado a quedarme a dormir en la terminal y tomar la primera corrida que estaba programada a las 6 de la mañana. Para mi sorpresa, un camión retrasado salía en ese momento con rumbo a mi destino. Mi suerte empezaba a mejorar. Alcancé a tomarlo. El chofer me comentó que su retraso se debió a una falla mecánica y que de hecho él vivía en Cocula y allá guardaba el camión y que yo sería su único pasajero, pues ya no estaba programado. Le agradecí su buen gesto y me preparé a realizar un viaje de aproximadamente 1 hora y 20 minutos hasta el final de mi viaje. Iba a llegar después de la medianoche del 1 de noviembre. Para mi sorpresa, el camión avanzó muy rápido y el viaje lo realizó en 50 minutos. Mi suerte seguía mejorando, de tal forma que llegué a la terminal del pueblo a las 11:50. Al llegar me percaté que ya no había taxis locales, por lo que tuve que iniciar una caminata hacia la casa de mis abuelos, que se encontraba delante de la terminal del ferrocarril, a unos 10 minutos de distancia de donde yo estaba aproximadamente. En mi trayecto, tuve que pasar enfrente del panteón del pueblo, pero pasé sin contratiempo. Llegando a la terminal del tren, vi mi reloj, eran exactamente las 12 de la noche. Siendo ya del 1 de noviembre y a escasos 50 metros de la casa de mis abuelos, en la terminal del tren estaba una señora con 2 anafres vendiendo tamales. Demasiada noche para vender, pero por la fecha creí que lo hacía para que la gente tuviera tamales para las ofrendas. Por lo largo de mi viaje realmente tenía hambre, así que me acerqué a pedirle un tamal y un atole. Al preguntarle de qué eran los tamales que vendía, levantó la cara. Me percaté entonces que me veía con un semblante serio. Sus ojos y su cabello eran de un negro oscuro y muy poco común. Con una voz muy pausada me respondió: Tengo de puerco, de pollo y de iguana y atole de pinole. Le pedí que me diera un tamal de puerco y un atole de pinole. Debo decirles que no sé si haya sido lo largo del viaje o el hambre que tenía, pero el tamal y el atole tenían un sabor exquisito. En ese momento, miré a las vías del tren y descubrí a un niño jugando en ellas. Le pregunté a la señora de los tamales si conocía al niño y me respondió lo siguiente, con la misma voz pausada: Sí, es mi hijo. Ya le hablé, pero no me hace caso. Al rato voy por él. Le pagué el tamal, el atole y me despedí. Después me dirigí a la casa de mis abuelos, un trayecto que no me llevó más de 3 minutos. Al tocar la puerta, mis abuelos me recibieron con una gran alegría. Mi abuelo le pidió a mi abuela darme algo de cenar, pues sabía que por la hora en que había salido del DF debería estar hambriento. Le comenté que ya había cenado, que en la terminal del tren había comido un tamal y un atole con una señora. Fue entonces que mi abuelo me miró con los ojos desorbitados. Me preguntó si la señora tenía un hijo que jugaba en las vías del tren. Mi respuesta fue afirmativa. Sentí que me jalaron del hombro. Era mi abuela que me había puesto en una silla a mis espaldas y me jalaba para sentarme. Posteriormente a ello me puso alcohol en la cabeza.
No sabía qué estaba pasando y por qué la actitud que estaban tomando. Mi abuelo se sentó al frente de mí y me dijo lo siguiente. Hijo, acabas de ver un ánima. Esa señora que mencionas vendía tamales en la terminal y su hijo jugaba en las vías cuando llegó el tren. El niño no se pudo salir y su madre corrió para tratar de sacarlo. Y el tren los mató a los dos. Pero eso pasó hace más de 20 años. No podía dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Qué me comí? ¿Qué me tomé? Sin más que decir, salí corriendo a la terminal del tren. No habían pasado más de 7 minutos desde que había cenado con la señora y sabía que la encontraría a ella y al niño. Para mi sorpresa, en el lugar no se encontraba nadie. Tratando de encontrar una justificación, recordé los anafres. Me agaché para tocar el piso, el cual, por el contacto con el carbón, debería estar caliente, pero al tocarlo, estaba totalmente frío. Entré en shock. No me podía mover, estaba aterrado. Reaccioné cuando alguien me tomó por la cintura para levantarme. Era mi abuelo, que me siguió después de que me saliera corriendo de la casa. Uy, qué historia tan pesada, tan impactante, tan sorprendente. ¿Cómo es posible que haya logrado una interacción tan fuerte con esta señora si lo trágico pasó hace más de 20 años en aquel entonces? Es posible que algunas personas he escuchado de viva voz, personas que me han contado que han visto entidades de vecinos muertos, que han escuchado ruidos en casas abandonadas. Sin embargo, creo que nunca había leído una historia como esta, en donde la interacción haya sido tan así. ¿Qué es lo que se comió? ¿Qué fue lo que bebió? Es una pregunta con la que nos deja esta persona que envía esta historia. Sin embargo, te deja con una sensación muy, muy rara de lo que es real. Y también con un pensamiento de si alguna vez nosotros por casualidad en las calles hemos interactuado con personas que ya no están aquí. Como te digo, estate atento, atenta a los próximos días durante Espectro Podcast, porque creo que voy a estar subiendo un episodio especial en estos días de muertos. Yo fui Oscar Morales, te veo aquí en los próximos días con más historias de terror en esta temporada de muertos.